tío. Hoy estamos en el Colegio de Navas del Rey, en la biblioteca, con dos autores que se llaman... ¿Sara Nicolás? ¿Y Oscar Rull? ¿Cómo estáis? Pues encantados de estar con vosotros. Pues eso, muy felices de estar aquí con vosotras. ¿Por qué un hotel? En este cuento elegimos un hotel porque antes nosotros comenzamos con una editorial que se llama Tragamanzanas y hacíamos unos cuentos a medida, es decir, que hacíamos un cuento especial para un niño en concreto. Y en este caso, a ese niño le gustaban mucho, estaba obsesionado con los hoteles, con los gatos y vivía en Cataluña. Por eso todo lo que aparece en el libro está relacionado con esas tres cosillas. ¿Y tienes un prototipo para este libro? Sí, un prototipo... no puedes hablar, es verdad. Lo pensamos como a partir de... para 4 años y a partir de ahí ya sabéis que el álbum ilustrado, en principio para nosotros no tiene edad. Es decir, sí que hay una edad antes que no, a lo mejor no lo entiendes o no te interesa el tema, pero a partir de esa edad le interesa a cualquier persona, por muy mayor que sea. ¿Cómo se os ocurrió este libro? Pues lo que os explicaba un poquito Óscar, como lo hacíamos a medida, pues nosotros le pedíamos al padre o a la madre que nos explicaran muchas cosas de su hijo. Ellos nos contaban muchas cosas, que le gustaban los hoteles, que le gustaba una canción de un monstruo que se llamaba Cuernol, el monstruo de Bañolas, que le gustaban los bichos bola, los pulpos, y entonces con todo lo que nos contaron nos inventamos una historia de un hotel, por lo que decía Óscar, porque a la niña, era una niña, le gustaba mucho, se llamaba Elena, le gustaban mucho los hoteles y mezclamos todos los personajes que a ella le gustaban y de ahí pues se nos ocurrió un misterio y un juego de puertas y de habitaciones. Pero fue sobre todo por las características de la niña. Si tuvierais que elegir un libro de los que habéis escrito, ¿cuál os gusta más? Esa pregunta no se hace. Va a tener que responder cada uno. ¿Tú cuál eliges? De los que hemos hecho, a ver, si es la típica pregunta esa de no puedes responder a otra cosa, si tuvieras que elegir entre un libro te mueres, creo que me moriría, no puedo, no sé, no sabría, no podría escoger yo un libro de los que he hecho. Todos me han gustado en su momento y cuando haces otro te gusta también mucho, pero el otro no te deja de gustar. Yo no podría elegir. Y yo tendría que elegir uno. Pues me quedaría con... Es muy difícil, pero voy a elegir el de un animal mágico, que vosotros no lo conocéis porque no lo hemos traído hoy, que es una mosca que se cree un unicornio y siempre me ha gustado mucho porque es un personaje muy feliz y a mí la gente que es muy alegre pues me conmueve. Me gusta la gente que utiliza la alegría como forma de vivir. Y Carmen, que es la mosca que se cree un unicornio, es inquebrantablemente feliz. ¿Cuánto tiempo escribes este libro? ¿Cuánto tiempo tardamos? A ver, es que este libro ha sufrido varios tránsitos. Al principio lo escribimos como una obra de teatro. Entonces eran muchos personajes hablando. Lo que pasa que para algo ilustrado se nos hacía un poquito largo. Así que tardamos mucho tiempo en escribirlo como obra de teatro, ¿verdad? Nosotros solemos tardar mucho en escribir los cuentos. Somos un poco lentos y además tendemos a pelearnos entre nosotros. Y después de convertirlo en obra de teatro lo tuvimos durante muchos años en obra de teatro y finalmente cuando decidimos publicarlo con esta editorial le quitamos el formato de teatro para que fuera un poquito más corto, pero eso ya fue muy rápido porque ya era más fácil, ya teníamos toda la historia escrita y básicamente había que quitar el nombre del personaje y poner una raya de guión. Entonces fue más fácil, pero ¿cuánto pudimos tardar en escribir el primero? El primero tardamos... Pues por lo menos 3 meses o algo así, que es lo que solemos tardar nosotros en escribir un cuento. Como mínimo. Como mínimo. ¿Por qué son animales y no personas? Pues porque al final los animales en los cuentos son un vehículo que se acerca más a no poner estereotipos de personas en los cuentos. Entonces, ¿sabéis lo que es un estereotipo? Es en vez de buscar un personaje que lo ponemos rubio o moreno, es más alto o más bajo, es más gordito o más flaquito, es una chica o es un chico. Entonces buscamos animales porque es una forma de infantilizar un personaje que no necesita ser que tenga una etiqueta, ni de alto ni de bajo, ni sin gafas, con pelo, sin pelo. Entonces los animales es una forma inmediata de hacer entrar en un mundo común a un lector. ¿Cómo os lo pasáis contando el cuento? Pues nos lo pasamos muy bien, a mí me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado contar cuentos a mis hijas y hacer vocecitas y hacer un poco el tonto. Pues me gusta. Y la verdad es que yo me lo paso muy bien. Y luego los niños tienen preguntas muy graciosas que no sabes por dónde te salen. Y de hecho hoy
hemos descubierto un montón de cosas que nosotros no sabíamos del cuento gracias a los niños que se lo leíamos, como por ejemplo, y creo que el niño era una niña, creo que tenía razón. Bueno, en este cuento hay ovejas al final, ya os hago un spoiler. ¿Si os habéis fijado? Pues si os habéis fijado, la etiqueta del paquete tiene forma de oveja. Y yo no me había dado cuenta. Y ha sido una niña la que se ha dado cuenta. Entonces, al final, cuando lo contamos, aprendemos muchísimo del propio cuento. Y a mí me encanta. A mí me da vergüenza contar los cuentos. No los cuento tan bien y me ponéis muy nervioso. Porque estáis todos así mirándome y yo creo que lo tengo que hacer muy bien. Entonces dejo de ser natural y empiezo a leerlo, entonces queda mal y bueno, pero poco a poco. Pasármelo me lo paso muy bien, pero me pongo nervioso. Claro. Claro, pero entonces digo, no les gusta, Dios. No hay un término medio. ¿Cuántos libros habéis hecho juntos? Sé que son más de 10 y menos de 100. Unos 20 o así. Yo Unos creo. 20 libros a lo mejor. Sí, deben de ser unos 20 más o menos. Entre novelas y algún Sí, ilustrado. sí. Mira, el primero sí que me recuerdo que fue ¿Qué le pasa a la luna? Un cuento muy bonito de un dinosaurio que se va en busca de la luna y está rota y es así como para chiquitines. Una niña en conejo en su nave, el guardián de las letras, Capitán Grampus, árboles en el bosque, Palomitas, Sachatela. la hojáncana, de los Reyes Magos. los Reyes Magos, la ley del muro o así. Menos de 100. ¿Os gustaría hacer como otro libro de ese libro? No creo que la necesite. Hay veces que las historias se te queda y quieres contar muchas cosas más, que sí que nos ha pasado con otros cuentos. Pero con este yo creo que la historia se queda lo suficientemente cerrada o terminada como para que no necesite una segunda parte, ¿no? No, yo no lo veo. Pero bueno, siempre se podría ocurrir. Uno puede pensar al final qué más cosas pueden pasar en un hotel y en un hotel pueden pasar muchísimas cosas. Porque el protagonista es un gato. Pues porque a la niña que os hemos dicho que a Elena, la que le gustaban los hoteles, estaba enamorada de los gatos. También como anécdota, todo el hotel se llama Gat Mima, porque en catalán gat es gato, mima es una forma de decir menino también en catalán, y todo lo que hay alrededor de este hotel, en la primera parte aún más, en el que hicimos ese que os decíamos de teatro, alrededor del hotel había cuadros con gatos y eso. En este lo hemos centralizado en el personaje gatuno, pero después ya te digo, todas esas cosillas que aparecen por aquí es lo que le iba gustando a esa niña. Por ejemplo, este señor, que se llama Cuernolas en este cuento, en realidad cuerno en catalán es baña. Y entonces hicimos como una especie de traducción del catalán al castellano del monstruo de Bañolas, que es una canción que se hace en Cataluña, en un lago que hay, ¿no? En una especie de embalse, en donde dicen que había un monstruo. Entonces aquí lo hemos convertido en Cuernolas. Que además uno de vuestros compañeros hoy en el cole ha dicho, yo le estaba explicando, pues se llama Cuernolas porque tiene cuernos. Y él, que eso no había caído yo, dice, pues lo de las olas era por lo del surf. Cuernolas, no habíamos Estaban caído. muy me he quedado. atentos a todos los chavales. Habíamos hecho anteriormente a esto, habíamos hecho un libro de perros y entonces mucha gente nos decía, ¿y qué pasa con los que queremos gatos? ¿Y qué pasa con los que queremos gatos? Y dijimos, pues uno con gatos. Y entonces, porque en el primer libro no era un gato, era una niña, cuando era una obra de teatro. Y entonces dijimos, pues vamos con los gatetes, ya tenemos perretes, pues con los gatetes. Porque no puede dormir la señora Botones. En el cuento, cuando comienza, explica un poquito, no sé si lo explicaba, ¿no? Que está bien, está a gusto ese hotel, pero hace como una especie de decir, hombre, a ver, duermo bien, pero me gustaría más dormir con alguien más. No le gusta dormir sola. No le gusta dormir sola en realidad, es demasiado jovencilla. Y entonces, si os dais cuenta, está como súper abrazada a su peluchillo, porque dice, jo, que esta no le habitación... gusta dormir sola. Yo creo que es muy grande esa habitación para ella, ¿no? Entonces dice, uff, yo aquí tan solita, mira qué cama tan chiquitina, ¿sabes? Y por eso al final puede dormir, porque en una habitación llena de gente, ella sí puede dormir. Spoiler. Ya, hemos hecho un montón de spoilers. Pero hemos hecho spoilers totales ya, todo. ¿Para qué edades escribís? De todas, un poco, desde pequeñitos con el que decía Oscar del dinosaurio, que es el de los más chiquitines, 2-3 años, hasta el de Barboy, que es un niño que cada vez que se tira un eructo cambia el tiempo del clima, o llueve, o nieva, o hace sol, depende de cada eructo que se tome, que se tire, y ese es a partir de 11 años, más Sí. o menos, 11-12 años, Sí. hasta ahí, hasta esa edad. En realidad, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se escribe infantil o juvenil, tú escribes a partir de...
Pero no quiere decir que sean libros que no sean interesantes para los mayores. Hay gente que le gusta mucho las ilustraciones. Es más, el otro día estábamos con un compañero también de profesión, ese sí que tiene un montón de libros, pero muchísimo. Eso sí tiene más de 100 libros, que se llama Santiago García Clairac, que decía que a todo rato a los escritores de infantil y juvenil, todo el rato nos están preguntando, ¿y cuándo vais a escribir para mayores? Como si, ¿sabes? Como si escribir para pequeños fuera una tontería. Es como si nosotros hiciéramos historias de... No, como son para niños pequeños, hacemos historias. Al final, donde está la parte más creativa ahora mismo de la literatura, yo creo, por eso nos gusta tanto escribir este tipo de literatura. Porque para vosotros tenemos que esforzarnos mucho más que para un adulto. ¿Qué os dicen los niños del cuento? Siempre lo mismo, que les encantan. No, pues nos dicen que les gustan y sobre todo eso, lo que nos gusta oír siempre es que nos comenten cosillas o cosas que tú cuando has hecho el cuento no has pensado. No has pensado, sí. Eso es súper mola divertido. un Cuando montón. los niños cogen el cuento y lo convierten en algo suyo y sacan otras conclusiones, a mí eso me encanta, me parece divertidísimo. Pero de momento bien, les Sí. está gustando mucho. ¿Por qué aparece el cartero tan tarde? Yo creo que es porque desde que ha llegado Internet y las ventas por Internet, todo el mundo de la mensajería es un caos. Y los pobres están llenos de trabajo y el hotel lo dejó para última hora. Tú no has visto... Yo antes cuando era pequeño los carteros no venían el sábado. Y yo ahora veo que incluso hay veces que te sirven los sábados. Y también... Algo ha cambiado. Y los domingos, dice Javi. Y por añadir otro spoiler, porque lo que hay en la caja es algo que se necesita para dormir. A lo mejor, claro, a lo mejor Sí. es que pide un servicio Nocturno. de urgencia nocturno o algo así. Paga un poquito más para que llegara por la noche. ¿Cuántos libros habéis escrito? Pues lo mismo que antes. Entre 10 y menos de 100. Unos 20. Unos 20. Bueno, tenemos algunos escritos que todavía no están terminados y los tenemos claro, guardados en un cajón. claro. Publicados unos 20. Sí. Después escritos pues hay unos cuantos más, claro. Sí, hay unos cuantos más. Todo escritor tiene un cajón lleno de papelotes con ideas, cuentos medios hechos, cuentos rechazados, cuentos que volverán, cuentos que están por Sí. venir. De esos tenemos unos cuantos Todos. también, pero la mayoría han acabado saliendo de una forma u otra. ¿Os gusta escribir los libros? La respuesta es sí. Nos gusta escribir los libros porque siempre hemos tenido una relación con las letras. Al final las letras, como están en nuestra cabeza, es la forma que tenemos de hablar con nosotros mismos, ¿no? Con el lenguaje y eso. Es una cosa que es inevitable. Entonces, cuando te das cuenta que es inevitable y está siempre contigo, hay un momento o a ciertas personas que decimos, oye, qué cosa más interesante. Y te pones a estudiarla, a pensar en ella, a escribir, a hablar, a comunicarte. La relación con las letras es algo muy bonito. Entonces, escribir es una parte de esa relación con las letras. Y a mí me pasaba que de pequeña me contaban muchos cuentos, todo el rato. Mis padres me contaban cuentos para comer, cuentos para dormir, cuentos para... cuando caminábamos por la calle, cuando íbamos en el coche nos ponían cintas de cuentos, o sea, todo el día con cuentos. Y entonces a mí, pues desde muy pequeña se me despertó el gusanillo de contar historias. Es más, de ahora de mayor me paso la vida contando historias. Las anécdotas las cuento en formato historia. O sea, Sí, Sara siempre dice que ella escribía para tener más cuentos para leer. bueno, claro, a mí lo que me pasaba es que yo leía mucho, todo el rato. Entonces, mis padres no podían comprar tantos libros como los que yo quería leer. Y de la biblioteca del pueblo me echaron porque no devolvía los libros nunca a tiempo. Básicamente. Bueno, no me echaron, pero estaba siempre como castigada. Y entonces, ¿qué pasa? Que se me acababan los cuentos. Así que yo empecé a escribir para poder leerlos después. Entonces fue una forma de seguir leyendo. Yo siempre digo que yo no soy una escritora, yo soy una lectora en continuo estado de insatisfacción. Muchas gracias por haber venido. A vosotras, muchas Muchas gracias gracias. por las preguntas tan interesantes y la atención que habéis puesto todo el rato cada vez que contestábamos lo que se nos ocurre pasar por la cabeza. Adiós. Adiós. Adiós.